Ok, el tema de hoy es Quesaria o Jerusalén. Voy a explicarles la idea de este tema. La Gemara Masejet Megillah trae que hay dos ciudades importantes en Israel. La ciudad de Quesaria y la ciudad de Jerusalén. Con una diferencia muy grande entre las dos ciudades. Jerusalén es la ciudad espiritual, donde en ella estaba el Bet HaMikdash, Lishkat HaGazit, los Kohanim, los Levim, y otra ciudad totalmente opuesta, la ciudad de Quesaria. Una ciudad más que todo manejada, diseñada por Herodes para los romanos. Ciudad de Quesaria refleja mucho el materialismo, los placeres corporales. Y Jerusalén refleja toda la parte espiritual. La Gemara sorprende aclarando una frase metafórica que alude mucho a la diferencia entre las dos ciudades. Dice la Gemara, Lo nitneta zo el mejor batash el zo. No se puede construir una de esas ciudades si no se destruye primero la otra ciudad. Es decir, que si quieres metafóricamente construir Quesaria, esta no tiene ladrillos. No hay vigas, no hay madera, no hay piso, no hay nada. ¿De dónde consigues todo el material? De nuevo, por tercera vez, metafóricamente. Tienes que ir a Jerusalén, destruir Jerusalén, agarrar los ladrillos de Jerusalén y con esos ladrillos construir el Bet HaMikdash, construir Quesaria. Y viceversa también. Si quieres construir Jerusalén, debes de ir a Quesaria, destruir los ladrillos y las paredes y los pisos allá y agarrar la madera, agarrar las piedras, llevarlas de Jerusalén y ahí construir la ciudad sagrada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿No hay bastantes ladrillos para los dos? Respuesta. Quesaria alude al cuerpo y Jerusalén alude al alma. Son dos construcciones que uno debe de construir. Uno debe de cuidar y construir su cuerpo y uno debe de construir su alma. Pero en un momento dado que ambas ciudades están construidas y quieres proceder al lujo, al exceso, a la maravilla, debes de entender que hay que sacrificar un lado por el otro para que este sea construido. Debes de sacrificar, si quieres, placeres corporales para construir tu alma. O viceversa, puedes sacrificar tu alma, destruirla, y estos ladrillos te causarán construir un cuerpo mejor, una vida mejor, terrenal. Es de libre albedrío. Ejemplo, si una persona durmió, pero sacrificó una hora por la mañana sobre su almohada de pluma de ganso y se levantó a Selijot o a Shachrit, sacrificó una hora corporal para obtener un ladrillo más, una piedra más, una pared más en su alma. Una persona que sacrificó su Shabbat y fue a trabajar y a ganar dinero, sacrificó su alma, es decir, sacrificó la parte espiritual de la santidad de Shabbat y construyó su cuerpo, sus bienes, su cuenta bancaria. La vida es cuál de las dos ciudades las tienes más decorada,
crecida, amplia, a lo alto y a lo lujo. Tenemos que tener Quesaria y tenemos que tener Jerusalén. Pero la pregunta es, el exceso, ¿dónde lo inviertes? Y no hay forma de obtener un nivel mayor en uno de los dos lados, cuerpo o alma, si no hace sacrificio el otro lado opuesto. En estos días de Rosh Hashanah y Kippur, hay dos eventos importantes que ocurrieron en estas fechas, que según Jajamim marcaron el motivo que Akadosh Baruj Hu ponga estos 2 días como tan elevados para nosotros. En el día de Kippur ocurrió el Brit Milá de Abraham Avinu. La fecha que Abraham Avinu hizo el Brit era Kippur. La fecha que Yitzhak Avinu se sometió a la Akedah, que Abraham Avinu aceptó hacer la Akedah de Yitzhak Avinu, fue el día de Rosh Hashanah. De tal forma que ambas fechas tan sagradas, Rosh Hashanah y Kippur, están marcadas en un cierto sacrificio que se realizó de parte de Abraham Avinu, el padre de los patriarcas, el padre de Am Israel. Tenemos que encontrar la similitud y el mensaje de estos dos sacrificios, esfuerzos, Mesirut Nefesh, como se llama en hebreo, con las fiestas. Y la respuesta, con la introducción de Quesaria y Jerusalén, no está tan difícil de obtener. Todos nosotros tenemos interés muy grande en lograr cumplir nuestro propósito en la vida. Ese propósito está más en el alma que en el cuerpo. Este propósito está más en nuestra Jerusalén que en nuestra Quesaria. Veamos eso con dos palabras en hebreo muy interesantes. Una se dice bi y la otra se llama li. ¿Qué es bi en hebreo y qué es li? Bi es en mí. Li es a mí. Li, a mí. ¿Qué quiere decir? En hebreo, sobre todo lo material, se dice yesh li. Yesh li oto, yesh li bait, yesh li. Tengo yo coche, tengo silla, tengo mesa, yesh li. Todos los bienes se le adjudica la palabra li. Tengo yo. Me pertenece a mí. Mi coche, mi casa, mi silla, mi mesa, mi pluma. Vi es lo que yo contengo. Hay en mí. Por lo tanto, no puedo decir hay en mi coche, hay en mi alma. Puedo decir yesh bi, hay en mí fe, hay en mí esperanza. Tú dirás, hay en mí buenas cualidades. Hay en mí dirás Torah. Bi es lo que contengo. Li es lo que tengo. Y es muy importante saber que no vales por lo que tienes, sino por lo que contienes. El punto es que a veces mi li, es decir, todo lo que tengo y quiero obtener, choca con mi bi. Quiero más dinero, pero para eso necesito engañar, robar, no pagar deuda. Y así tendré más li, más dinero. El problema, ¿cuál es? Que sacrifiqué mi Jerusalén, me hice espiritualmente pecador de ladrón, destruí mi Jerusalén para obtener más dinero. ¿En qué área? Sacrifiqué mi bi para obtener más li, o viceversa. Hay personas que para crecer en su bi, en su interior,
en su esencia. Digamos que agarra y contrata una maestra, un maestro, para que le enseñe Torah, hebreo, tefilá, explicación de la tefilá. Entonces, esa persona sacrificó su li, gastó dinero para que alguien mejore su bi, gastó de Quesaria para construir su Jerusalén. Así es la vida. Por eso en Rosh Hashanah y Kippur se reflejan en sacrificios, esfuerzos, desde el Brit Milá hasta la queda de Yitzhak. Ambos coinciden en sacrificar porque Akadosh Baruj Hu dijo. Así se comienza un año, aclarándonos y aclarándole a Dios también. Vamos este año a perfeccionar nuestro bi, entendiendo que eso requerirá de un esfuerzo titánico de sacrificio de nuestro cuerpo. Y estamos dispuestos a sacrificar. Si mi cuerpo le fascinó la pizza o el helado de leche y no pasaron 6 horas desde la carne, sacrificaré mi saliva y mis papilas gustativas porque Akadosh Baruj Hu dijo no. Y si es fiestas y alegrías y Shabbatot, que hay que esforzarse en abstenerse de ciertas cosas ricas corporales como playas y discotecas y viajes y shopping y peluquería y etcétera, etcétera, lo haré. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque declaro que para mí es más importante el bi que el li. Porque el li, todo lo que me corresponde, todos los bienes se quedan aquí. Uno deja su li en la tierra. Uno se eleva solo con su bi. Ahora sí, como siempre digo, to be o no to be, this is the question. Toda la diferencia entre uno y otro es la calidad de su bi. Ese bi que Dios evalúa cada Rosh Hashanah. A Dios no le importa cuánto tienes, porque Él mandó todo. Anoten esa frase. De li, de lo que me corresponde a mí, se encarga Dios. De mi bi me encargo yo. Viene Dios y dice, no me cuentes lo que tienes, porque yo te lo di y ni siquiera es tuyo. Quiero que me cuentes, quiero ver, quiero analizar, quiero observar tu grandeza de tu bi. Qué grande es tu Jerusalén. A ver tu templo. Es Jerusalén. A ver tu templo. Si todo el cuerpo es Jerusalén, la cabeza es el Bet HaMikdash. Donde en él, si tomamos una foto aérea, parece como una cara. Al principio, el altar donde se sacrificaba, que es la boca. Cortina, que es el bigote, 3 utensilios. El altar del incienso donde se huele, la menorá, el candelabro y la mesa de los 12 panes, como los 2 ojos. Cortina, cejas y el cerebro es el Santo Santorum. El Kodesh HaKodashim, donde los 2 querubines aluden a los 2 hemisferios cerebrales. Tú eres Jerusalén y tu cara es el Bet HaMikdash. Y la pregunta es, ¿qué tanto mora Hashem en tu Bet HaMikdash? ¿Saben? Otra pregunta importante que hay que saber. Teníamos 2 templos, con una gran diferencia entre los 2. En el primer templo, que era más sagrado que el segundo, había en el Kodesh HaKodashim el arca con la Torah. En el segundo Bet HaMikdash ya no había el arca, estaba vacío el lugar. Estaba solo la piedra, pero no estaba sobre ella el arca de la alianza y la Torah en ella. Hay personas Jerusalén, sí. Hay personas Bet HaMikdash, sí. Gente buena, derecha, con un maravilloso bi espiritual, bi
de esperanza, vi de cualidades, pero su Bet HaMikdash es Bet HaMikdash Hasheni, el segundo Bet HaMikdash, carece de Torah, no tiene las tablas de la ley, no tiene la Torah sagrada. En la vida hay que procurar ser el Bet HaMikdash completo, cualidades, espiritualidad, santidad, pero también el Kodesh HaKodashim bien lleno, lleno de Torah, lleno de sabiduría. Si hay algo que les quiero aconsejar, que todos debemos de tomar como compromiso para este año, es empieza a construir tu Jerusalén de arriba hacia abajo. Comienza con Torah, clases diarias, libros, lectura, Havrutá, todo lo que puedas hacer para que tu Jerusalén esté bien llena, para que tu Jerusalén esté bien cargada de Torah. Si no hay Torah, ¿cómo vas a saber qué hay que hacer? Si no hay Torah, ¿cómo vas a saber cuál es la ley, cuál es lo permitido, cuál es lo prohibido? Y hoy en día somos la generación afortunada, piensen en eso, que no importa dónde vivas y no importa dónde estés, siempre tienes la posibilidad de estudiar Torah. Yo me imagino a los judíos que vivían en aldeas remotas, en países remotos. ¿Quién les daría clases? ¿Quién les enseñaría Torah? Hoy, por este medio, por todas las clases grabadas, por el podcast, por el WhatsApp, tutora.tv, Gamzo, lo que quieran, puedes tener todo en la vida y a la mano. Hoy por hoy, no tener el Kodesh HaKodashim lleno de Torah no tiene justificación. Les cuento que una vez estaba en Israel y fui a dar una conferencia en un lugar. Pues tomé un taxi. Le dije, por favor, taxista querido, apúrate porque tengo que dar la clase. Ya me están esperando. Me dice el taxista, ¿tú vas a dar la clase? Le dije, sí. Me dice, me fascinaría dejar el coche, el taxi y subir a escuchar una clase de Torah. Le dije, ¿qué tanto te gusta? ¿Cuál es el problema? Estaciona, bienvenido a la clase. Me dice así a lo israelí, ¿y quién me va a mantener? ¿Tu padre? Le dije, mire señor, tienes razón, tienes que trabajar, anime bien, pero permítame retarte. Yo no creo que te gusta estudiar Torah. ¿Cómo dices eso? A mí me fascinaría. Le dije, mire, si tanto te gustaría estudiar Torah, no sé por qué no pensaste en una idea muy fácil. Cómprate un MP3, 4, no me acuerdo qué esa época, con un audífono. Ponlo en tu oído izquierdo, porque por la derecha tienes que atender a la clientela que sube al taxi. Pon el oído, cárgalo de clases de Torah y vete manejando todo el día en el taxi. Hola, señor, ¿dónde? La calle Herzl, esquina Dizengo. Va, está ahí, vamos. Y vas manejando y tú escuchando. ¿Cuál es el problema? Es más, le dije, ¿cuántas horas estás sentado en el taxi? Dijo, 8 horas cada día. Dije, 8 horas. Puedes ser abrej en el taxi. ¿Sabes lo que es 8 horas de escuchar clases de Torah? Vas a terminar siendo tzadik. Dice, tienes razón, tienes razón. ¿Cuántas veces nos pasa que nos gastamos horas en los tráficos? A veces en la oficina, muchas veces en la casa, sin hacer nada. Si de verdad amas tus querubines, tu arca sagrada, tu cerebro judío lleno de Torah y tu Jerusalén bien construida y maravillosa, busca cada vez a qué hora, cuándo, con quién, qué tema, de qué profundidad. Te prometo que hoy por hoy puedo decir que entre todos los rabinos existentes tenemos un menú que no hay alguien que pueda decir
no me gustó. ¿Qué estilo, qué nivel, de qué forma, de cuánto tiempo? Solo escoge. Hoy la Torah está a la carta. ¿Qué hace falta nada más? Sacrificar un poquito de quesaria. ¿Sí? Si vas a tener que sentarte ante la televisión y escoger, si ves Netflix, tu telenovela, tu partido, las noticias, o ves canales de Torah llenos de sabiduría, ahí está tu libre albedrío. Todos los canales se llaman quesaria. Canales de Torah, clases de Torah, Zoom de Torah, ni hablar de clases vivenciales en tu templo, en tu sinagoga, eso es Jerusalén. Cada vez que tú digas Baruch Ata Hashem, Boné Jerusalén, acuérdate que se refiere a tu Jerusalén antes que todos. Porque la Jerusalén será construida. La tuya es construida cada día, cada momento. Esa es la oportunidad que tenemos que tomar. Tomemos este año que está comenzando con el pie derecho. Apégate a un sistema de estudio. No así escuchar cuando se ocasiona, cuando tengo... No. Seriedad. Seriedad que consiste en mi clase diaria, mi clase semanal, mi rabino, mi maestro, mi libro, mi tema que quiero abarcar. Seriedad. Solo así se puede avanzar en la vida y colocar. Finalizo con la ventaja tan grande de tener el Bet HaMikdash con el arca. Dice la Gemara, 2 templos habían, uno con arca y uno sin. Los milagros sobrenaturales se dieron únicamente en la época del primer templo, donde el arca estaba llena con Torah. Esa época pasaban milagros sobrenaturales. Si queremos tener un año maravilloso y que a pesar de los decretos de Rosh Hashanah que se llaman decretos de naturaleza, porque ya se convirtieron en naturaleza en el momento que Dios dijo, así va a pasar. Y quieres milagros sobrenaturales, hay un secreto nada más. La Torah causa milagros sobrenaturales. Ese es el motivo, y con ese Hidush cierro la idea, que esta jornada de juicio que empezó en Elul y termina en Hoshana Rabbah, al día siguiente de ella, Simchat Torah. Shemini Atzeret. ¿Cómo nos despedimos de toda esta jornada de Yamim Noraim con Simchat Torah? Porque después que terminó el veredicto, te quedó nada más una cosa para poder cambiar los veredictos para bien. Simchat Torah. Agarras la Torah, te sacrificas para estudiarla, te sacrificas en hacerla, te sacrificas en cumplir las mitzvot porque requieren de mucho esfuerzo. Pero justamente ese esfuerzo es el que causa la clave. Tú, dice Dios, te esforzaste por mí, yo me esforzaré por ti. Tú sacrificaste tu tierra por mi cielo, yo sacrificaré mi cielo, dice Dios, por tu tierra. Eso es la grandeza de estos días. Les hago un llamado, siéntense con ustedes mismos los próximos minutos. Hagan un cálculo de estudio, un plan de estudio, un plan de apego a Jajamim, apego a la Torah, apego a los templos, apego a los libros. Somos un pueblo genio. En el Corán, los musulmanes nos llaman el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Empecemos a estudiar la Torah en profundidad, con belleza, con sonrisa. Haceleja Rav, hazte de un rabino, dice en Pirkei Avot, Vistalek minasafek, y aléjate de las dudas. Las dudas es por ignorancia. Con Torah hay claridad.
quiero cerrar con estas palabras, deseándoles a todos que cada uno sea más Jerusalén que Quesaria. Que cada uno tenga en su Jerusalén un Bet Hamikdash maravilloso. Y que cada una y uno de nosotros en su Bet Hamikdash tenga el Kodesh HaKodashim, con la Torah sagrada. Y por lo tanto, cuando había Jerusalén, con Bet Mikdash, con Kodesh HaKodashim, con la Torah sagrada, la Shejina estaba morando en ese lugar. Y la Shejina mora contigo. Y más que todo, Dios cuando quería hablar a los profetas, hablaba desde Kodesh HaKodashim, en el lugar exacto, encima del arca, entre las alas de los querubines. Ahí pasaba la voz divina y nos decía a los profetas que Dios quiere de su pueblo. Eso sigue hasta hoy. Si tienes un Bet Hamikdash y tienes el arca y tienes los querubines bien puestos, de aquí adentro, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que aluden a las alas de los querubines, de ahí te habla Dios. De ahí te insinuará qué debes de hacer. De ahí te insinuará qué es correcto decir, cuándo y cómo. De ahí te orientará para que tomes las decisiones correctas en tu vida. Y de repente dirás, se me prendió el foco. Pensé en verdad no fuiste tú, sino Dios te habló a través de tu Bet Hamikdash, de tu Jerusalén sagrada, para lograr darte una buena orientación que hay que hacer. Aprovechemos este Kippur sagrado. El día que el Kohen Gadol entraba al Bet Hamikdash, el día que el Kohen Gadol entraba a Kodesh HaKodashim, el día que el Kohen Gadol ponía delante del arca el censo famoso, el día de entrar al lugar sagrado era Kippur. Entre cada uno de nosotros a nuestro Kodesh HaKodashim. Analicen cuánto sé, cuánto puedo más saber. Y después de Kippur, que comience una vida maravillosa, llena de Torah, lleno de santidad, llena de un gran Bi, con una bendición muy grande de Li. Una gran Jerusalén con Quesaria. Pero primero Jerusalén, bien construida, bien sagrada.